Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, bienvenidos a esta sesión de hoy, a esta conferencia que hará su debut en el máster de la SIP. Ya teníamos ganas de incluir un tema que es novedoso y en su aplicación un segundo, en su aplicación al ámbito del deporte, aunque la docente encargada del mismo, la doctora Marcela Herrera, que ya está con nosotros, ya tiene una trayectoria amplia dedicándose a esta técnica, pero es la técnica más reciente en su uso como tal. Tenemos, por lo tanto, a Marcela, que es nueva, como se incorpora al claustro docente del máster. Supongo que muchos de vosotros ya la conoceréis, pero para los que no la conozcáis, comentaros que Marcela es doctora en Psicología del Aprendizaje Humano y máster en Psicología del Deporte por la Universidad Autónoma de Barcelona, posgrado en Psicoterapia Breve Estratégica por la Universidad de Girona, posgrado en Administración Educacional por la Universidad Central de Chile. Además es practitioner en PNL. Psicóloga coach acreditada por el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, profesora de Psicología del Deporte y Psicología del Alto Rendimiento en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. Profesora de Psicología de los Grupos y las Organizaciones del grado de Psicología en la misma universidad. También es profesora de Psicología del Desarrollo, Neuropsicología del Desarrollo y otras áreas del grado de Psicología y Educación Social de la UNED. Profesora invitada del Máster de Fisioterapia para Equipos Deportivos del Fútbol Club Barcelona de 2016 al 18. Docente por más de 10 años de la Federación Catalana de Fútbol y de la Federación de Socorrismo y Salvamento Acuático. Colaboradora de la agrupación Barça Jugadores. Es coautora de Psicología para Entrenadores con Vives Romero Rincón en el 2016 de la editorial Punto Rojo y autora del libro de Proceso de Inserción del Psicólogo en una Organización Deportiva en el 2012. Su línea de investigación se deriva del campo aplicado por más de 15 años y se centra en la implementación de programas de autorregulación emocional, enfocando el mindfulness en diversos deportes y el entrenamiento en procesos psicológicos específicos a través de la combinación de diversas tecnologías. Es directora de la consultora de Psicología del Rendimiento y Bienestar Humano, psycoaching.net, desde el 2003 y miembro del grupo de investigación GREAF, grupo de investigación en deporte y actividad física, grupo de investigación consolidado y reconocido por la Generalitat de Cataluña, vinculado al Departamento de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y del grado de CAFE de la UBIC. Como no teníais el currículum en la web, he preferido leerlo completo para que sepáis el contexto o la trayectoria profesional de Marcela. Para mí es un placer que se incorpore en el máster porque la conocí, tuve la suerte de conocerla en mi máster, en el máster que yo cursé, y creo que es una gran docente y que vive el deporte y la psicología del deporte de una manera muy especial. Gracias, Marcela, por estar con nosotros. Espero que disfrutes la experiencia y bienvenida al máster. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Gracias a la dirección del máster por la invitación a compartir con vosotros esta técnica de mindfulness aplicada al deporte. Hoy día, dentro de lo que permita estos 45 minutos, una hora, intentaremos responder a lo que es el concepto en sí mismo y plantear esta técnica, esta metodología con sencillez de cara a nuestra aplicación cotidiana en el campo aplicado. Antes que nada, me gustaría hacer una pregunta al grupo que nos está escuchando y simplemente es si alguno ha tenido alguna experiencia con la técnica de mindfulness. Si me pueden decir sí, no. Algunas sí. Uh-huh.
Ok, de acuerdo. Vale, bueno, la pregunta, solamente en investigación, porque la pregunta tiene como objetivo valorar desde dónde vamos a analizar el mindfulness, porque, claro, mindfulness trata, trata de, como el mindfulness de la calle, ¿sí? O el que es más habitual, el que se hace en cursos, no certificados, que tiene que ver más que nada con meditación y con elementos que realmente el mindfulness aplicado al deporte va, amplía y tiene una lectura diferente. ¿Mm? Así que es más que nada que desde ahí, que yo les pido que a partir de ahora, aquellos que hayan tenido alguna experiencia con mindfulness, dejemos a un lado la experiencia que hayan tenido y nos planteemos el análisis y la reflexión desde lo que es el mindfulness dentro del deporte en sí mismo. ¿Sí? Veo el chat, un segundín. Ok. Vamos allí. Un segundo que no puedo avanzar. Ahora sí. El objetivo de hoy, entonces, como les comentaba, será delimitar el concepto de mindfulness aplicado al deporte y proponer una estructura de un programa de mindfulness aplicado, que sería el programa Estadio B. Este programa lo venimos aplicando desde el año 2014 con diferentes deportistas y que realmente ha tenido como eh, bastante éxito en su aplicación. ¿Mm? El guión de hoy, el guión que nos va a dar soporte a nuestra reflexión, se los presento aquí a continuación. Primero veremos qué es el concepto de mindfulness, cuáles son sus beneficios o no, ¿sí? Cuántos tipos de programas hay, de qué manera a lo mejor algún programa de estos tú los podrías utilizar también dentro de tu práctica como psicólogo del deporte, cuáles son los principios, cuál es la metodología, y bueno, para finalmente terminar con el programa Estadio B, y de qué manera se podría implementar. Así que es cierto que no profundizaremos en todos los conceptos, dado que hoy día es como un tastet, es como una prueba para que degustemos en esta cocina internacional en la cual nos encontramos, este laboratorio, degustemos este concepto. Si les parece, nos ponemos manos a la obra y vamos a ello, empezamos con nuestra reflexión. Lo que vemos aquí son diferentes deportistas que tienen algo en común. Aparte de que son mujeres, ¿no? Lo que tienen en común es que están experimentando una emoción. El deporte es un laboratorio de emociones que es preciso reconocer para poder abordarlas. Creo que estaremos de acuerdo con ello. En este mundo, en esta vorágine en la cual nos encontramos, he querido poner esta sensación como de vértigo, ¿no? Si alguno ha experimentado alguna vez estos juegos infantiles, esa sensación de que está dando vuelta todo y que todo es tan rápido. El concepto de mindfulness plantea una forma de abordaje de la situación presente desde un espacio en el cual estamos hablando de control y gestión de la atención, ¿sí? El deporte moviliza emociones, impactan en el deportista, y el mindfulness se encontraría dentro de la gestión emocional y autorregulación del deportista, movilizando el proceso psicológico de la atención. Por consiguiente, la metodología mindfulness trabaja con variadas técnicas que permiten volver la atención una y otra vez a lo que realmente te interesa que presta atención el deportista. ¿Sí? En algunos casos a lo mejor será la sensación, en algunos casos será observar lo que está sucediendo fuera, en otros casos a lo mejor será la respiración, en otros casos será el pensamiento. Es una técnica muy amplia. Es una metodología, como
podéis ver aquí más abajo, es una metodología que incluye los factores psicofisiológicos, emocionales y cognitivos que pueden ser aplicados en diferentes momentos, como les comentaba. A nivel psicofisiológico tenemos técnicas como respiración, a nivel emocional es detectar el tipo de emoción, ya veremos el cuadrante emocional, y a nivel cognitivo es detectar la emoción, pero a diferencia de lo que pueden ser las técnicas cognitivos conductuales que podemos llegar a emplear, aquí se basa en observar el pensamiento casi sin modificarlo. Eso ya lo veremos. El mindfulness, entonces, en sí mismo es un estado de atención y conciencia plena en el momento presente, donde el jugador, el deportista, puede percibir claramente sus pensamientos, sensaciones físicas, emociones y situaciones en el momento en que ocurren sin reaccionar automáticamente o de forma habitual. Y es ahí donde radica una de las fuerzas de esta metodología, porque permite sacar el piloto automático, eliminar patrones que el deportista de alguna manera viene arrastrando en su forma de responder en determinados momentos. Permite además corregir reacciones extremas, estar conscientemente presente. Esto significa que puede elegir cómo responder a las cosas sobre circunstancias difíciles, sobre los momentos, en momentos en donde se puede llegar a torcer debido a las expectativas, debido al resultado, debido a lo que está sucediendo, se puede llegar a torcer lo que el deportista espera. ¿Sí? Entonces eso es una metodología que realmente poco a poco la persona va incluyendo en su día a día y que al final realmente te puede permitir, le permite vivir el momento presente de una manera diferente a como lo está viviendo, como lo ha estado viviendo hasta ese momento. Esta diapositiva, estoy tranquilo, totalmente tranquilo, ¿no? Tenemos aquí al gato y tenemos ahí al ratón. ¿Qué hago, no? Con esta tentación de ir o no ir. Me gusta ponerla antes de hablar de lo que son los beneficios o las desventajas de lo que puede llegar a ser mindfulness, porque realmente no todo el mundo puede llegar no todo el mundo le va bien en mindfulness. Cuando hablamos de momento presente, generalmente, y de mindfulness, hay muchas personas que si han tenido alguna experiencia, lo hablan como, pueden llegar a pensar que es algo como más de meditación. No es así. Eso es una de las maneras de llegar es una de las técnicas dentro de la metodología para poder llegar a concentrar la mente en algo. Ahora, en cuanto a lo que es los beneficios, muchísimos, aumenta la conciencia corporal, que es curioso porque realmente nosotros como psicólogos del deporte, e incluso mismos deportistas, tenemos poca conciencia realmente de lo que nos pasa del deporte. Accedemos en el deporte, ¿no? Accedemos al deportista desde lo que es la racionalidad, ¿no? De intentar generar la razón y bueno, y ver desde dónde surge, ¿no? Pero también hay otras maneras de entrar, y desde lo que es mindfulness te permite acceder no solamente desde lo que es el pensamiento, sino que a partir de las sensaciones corporales. Entonces es aumento de conciencia corporal, porque, por ejemplo, una de las cosas que se pregunta en mindfulness es, ¿dónde lo sientes? ¿Sí? ¿Lo sientes en el estómago, en el pecho, en la cabeza, en la garganta? ¿Dónde está? ¿No? Y a partir de ahí, sobre todo si tú trabajas con deportistas a nivel de infanto-juvenil, es cuando podemos llegar a acceder a un estado que el deportista se dé cuenta de dónde está, de lo que está pasando. Detección de estados emocionales, más alfabetización emocional. No sé si te ha pasado a ti que te encuentras con chicos de 15, 17 años que les preguntas, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Cómo? Pues no sé, ¿no? ¿Y qué tienen? Pues no sé, ¿no? El no sé o el... Entonces, es ahí cuando tú te das cuenta de que realmente
a nivel de alfabetización emocional, nos encontramos con personas que les cuesta detectar qué tipo de emociones tienen. Es más, hace poco hicimos cuando hablamos de emociones en el curso de Psicología del Deporte de la universidad, yo les hago un test de que me digan nada rápidamente cuáles son las emociones que se te vienen a la cabeza. Si yo les preguntase ahora a vosotros, ¿cuáles son las emociones que se te vienen a la cabeza en 10 segundos? ¿Sí? ¿Cuántas has conseguido listar, hacer una lista de emociones en 10 segundos, ¿no? Y, y claro, realmente son muy pocas las emociones que se pueden listar en tan poco tiempo. Y te das cuenta de que la gente realmente te dice una, dos. Mm, Y lo he hecho, esta misma pregunta la he hecho en varios colectivos, ¿eh? Pero yo también soy formadora y consultora en vida organizacional, y te das cuenta de que hay una falta de conciencia a nivel de qué tipo de emoción tienes. Y el mindfulness también te alfabetiza por este lado. Por otro lado, también es una estrategia de afrontamiento competitiva, sin lugar a dudas. También nosotros estamos dentro del deporte, y una de las cosas, y es uno de los elementos innatos del deporte, tiene que ver con la competición, que no con la actividad física, sino que con la competición a nivel deportivo. Y es una buena estrategia también muy útil sobre la manera de autorregulación ya en sí mismo, sobre todo de estados ansiógenos. Mejora la capacidad de respuesta delante de situaciones estresantes, como también al tener más herramientas, más recursos, la mochila del deportista va bastante más llena para poder saber qué técnica y en qué momento utilizar. Y el aumento de niveles de autoconfianza y autoeficacia también ha estado comprobado. Ahora, lo que no es evadirse, una forma de evasión del mundo, quedarse quieto meditando a lo Buda, a tener que estar meditando a cada rato. El mindfulness en su inicio, por Jon Kabat-Zinn en los años 90, sí que es cierto que, y además su programa plantea como la enseñanza de la meditación, desde lo que es mindfulness aplicado al deporte, se le da una vuelta más, y obviamente que el deporte es movimiento, por consiguiente es darse cuenta del fondo de cómo te mueves, y en qué momento estás, ¿no? No es una panacea, no todo el mundo sintoniza con las técnicas, y atención, sobre todo aquí, atención, que puede ser uno de los obstáculos para implementar el mindfulness, no es llegar a un club en el cual tú estás recién entrando en el club y vienes y planteas la técnica, ¿no? Esta es una técnica que es mejor implementarla cuando ya haya una base dentro del club en el cual tú estés, con los deportistas con los cuales estés, te encuentres, que estés interviniendo. Es mejor ir, digamos, implementarla después de que haya un recorrido con ellos, ¿sí? No es directamente llegar y plantearles, llegas al club, voy a hacer esto, ¿no? Como una panacea, porque dentro de lo que es el mundo del deporte se rigen, y lo sabemos, entiendo que soy psicólogos aplicados y psicólogas aplicadas, entiendo que comprenderán que los códigos con los que se maneja un entrenador es diferente a lo que podríamos llegar a pensar como lo que es hablar de mindfulness a secas. Entonces también les puede gatillar o despertar la palabra, el mismo concepto, sensaciones o resistencias que a nosotros no nos interesan. Por eso luego ya veremos cómo se puede llegar a implementar de una manera que sea más estratégica, que no simplemente hablar de mindfulness. No es relajación, las técnicas de relajación son útiles, pero a nosotros no nos interesa relajarnos, a nosotros nos interesa con el mindfulness ajustar los niveles de activación para llegar a un estado óptimo de rendimiento. Y no es mindfulness, que requiere de un tiempo y la asimilación de diversas técnicas, y no es llegar y hacerlo, ¿no? Esto en los documentos que tendrán un artículo sobre lo que es mindfulness. Algunos ejemplos de mindfulness aplicados son estos programas de readaptación a nivel de lesiones, que es bastante interesante, que se está ocupando este último tiempo. Aquí en la península se están realizando
tesis sobre mindfulness y lesiones en Lleida, con Joan Palmi, en Murcia, con los profesores de esta universidad, y están trabajando bastante todo lo que es este elemento. Yo simplemente aquí se los dejo por si, en caso de que tengan algún interés, porque realmente también es bastante útil para el acompañamiento en las diferentes etapas, ya sea de lo que es la readaptación, la recuperación, la inmovilización, con algunas técnicas específicas, ¿sí? Tenemos programas diferentes que ayudan a cambiar la percepción subjetiva del sujeto, porque al final nosotros aquí, Mindfulness tiene esa vertiente psicológica que tiene que ver con la percepción subjetiva de lo que es dolor, de lo que son las sensaciones, y tenemos los programas base de todo esto, que es el MBSR de Jon Kabat-Zinn, a la terapia MBTC, que es de Mindfulness Cognitive Therapy, que también son interesantes para abordar, para interiorizar en el tema. El MAC también, que también son los 3 grandes programas que se han utilizado, y en el deporte, el MSPE, que es una adaptación de estos programas al mundo del deporte, ¿sí? Luego nosotros hablaremos de un programa aplicado también, que obviamente se extrae de ellos, pero que también tiene que ver más a partir de la experiencia. Bueno, ¿cuáles son los principios del mindfulness? ¿Sí? Se diferenciarán dos tipos, ¿sí? Y que lo principal, si estamos hablando de autorregulación emocional y que vamos a activar el mecanismo de atención, es la autorregulación de la atención, que es la redirección de la atención para incrementar el reconocimiento de lo que te pasa, y luego la orientación hacia la experiencia, que implica adoptar una relación particular con respecto a la propia experiencia, y entonces ahí estamos hablando de todo lo que tiene que ver con las sensaciones, que algunas veces el mismo deportista olvida o le tiene temor también, ¿no? Y entonces esta es una metodología que está basada en prácticas, ¿ok? Tenemos la práctica formal y la práctica informal. La meditación entraría dentro de lo que es la práctica formal. Pero vamos a ver de lo que es mindfulness aplicado al deporte, de qué manera la práctica formal nos puede ser útil, ¿sí? En este caso es reconocer el piloto automático que tenemos. Aquí nos encontraríamos con una técnica que les enseñaré que se llama Body Scan, ¿sí? Práctica también de la comunicación consciente. Esto también le enseñamos a los entrenadores a cómo plantear conscientemente determinados elementos comunicacionales. Eso también de rebote sirve a lo que es el concepto de liderazgo. Pero principalmente la práctica formal se deriva en buscar un sitio, un momento, tipo como relajación progresiva de Jacobson, que me imagino que ya la conocéis, tipo así, que es como en un momento determinado, vamos a parar y vamos a prestar atención, ¿no? Luego, lo interesante y la fuerza que tiene, sobre todo en el programa Estadio B, es la práctica informal, que se trata de tomar conciencia. Y aquí me gusta mucho este acrónimo que es STOP. STOP, toma un respiro, inhala, toma conciencia, la observa, reconoce lo que hay, permite, y la P procede, estando más presente, es decir, actúa. Entonces, fíjate que es igualmente el movimiento, no nos estamos parando, no es algo que sea estático. Tomar conciencia de cuándo caminas, cuándo trotas, cuándo empieza el calentamiento, en los estiramientos finales, al ejecutar un ejercicio repetitivo, cuando se está en la ducha, en la piscina, cocinando, actividades diarias. La idea es escuchar, sentir y mirar desde la atención. Hasta el momento hemos dado como un repaso como bastante general de lo que es el mindfulness, cuáles son los principios de atención, de lo que es la orientación hacia la experiencia, cuáles son las prácticas con las cuales se basa, es una metodología en la cual es acción,
es movimiento, estamos hablando de las prácticas formales y las prácticas informales, y aquí, por ejemplo, aquí eso es un ejercicio muy bonito, que aquí estábamos, por ejemplo, preparando campeonatos de España con gimnastas que están en vía olímpica, y aquí el ejercicio que estábamos realizando es, yo miro, y entonces, ¿qué miras? Aquí estábamos en el momento de yo siento, ¿eh? Pero yo miro, y entonces tienes que decir tres cosas en voz alta de qué estás mirando. Yo miro, por ejemplo, en este momento, yo miro una silla, yo miro un reloj, yo miro un ordenador, un portátil. Yo escucho, ¿qué escuchas? Yo escucho el sonido de la luz, yo escucho el sonido del ordenador, yo escucho el sonido de los coches, ¿sí? Yo siento la respiración, yo siento mis caderas en el asiento, yo siento la temperatura de mis manos, ¿sí? Entonces, esto es una muy buena manera como para empezar a conectar con sensaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros vamos a trabajar, y es una de las cosas bonitas de esta técnica, de esta metodología, son estas habilidades, las habilidades de mindfulness, concentrarse, concentrarse en el momento presente, en algo, ¿no? En domar esa mente que va de aquí para allá, sobre todo cuando estamos al trabajar con deportistas, adolescentes, y no tanto, nos encontramos que la mente de ellos va a ir de un sitio para otro, ayudar a domar esta mente, conectando con la respiración, ayudando a aquietar, darse cuenta de en qué momento están. Nosotros ahí le damos algunas claves, ¿no? Por ejemplo, estas tres claves atencionales que les acabo de comentar: yo miro, yo siento y escucho. Luego redefinir, me sirve, no me sirve, me es útil, no me es útil. Y el mostrar interés, que tiene que ver con descubrir elementos dentro de situaciones. Por ejemplo, aquí mindfulness se trabaja cuando hablamos del miedo, de descubrir elementos qué es lo que te está diciendo este miedo, ¿no? No solamente racionalizarlo, sino que también, aparte de sentirlo, dónde lo sentimos, de qué manera, qué nos está diciendo este miedo. Entonces, nos ayuda a explorar, ¿no? Nos ayuda a explorar y a entrar dentro también de estos mundos, de estos espacios de nuestros deportistas, que algunas veces necesitan precisamente eso, aquietar, ¿sí? Estas habilidades que comentábamos anteriormente nos sirven para corregir reacciones extremas, apagar este piloto automático de reacción y escoger cómo responder a las situaciones, ¿no? La diferencia de reacción a respuesta, ¿sí? A reacción, cuando te dicen, has reaccionado mal a un medicamento, es diferente a decir, has respondido bien a un medicamento, ¿no? Es la misma fórmula. Responder y escoger cómo responder a las situaciones, permitiéndose cambiar la respuesta, es decir, que la persona, que el deportista sepa que realmente se puede permitir cambiar esa respuesta que ha venido, um, ha venido repitiendo en estas situaciones en las cuales le ha generado un tipo de conflicto, ¿no? Acá estábamos en un Congreso Internacional de Salvamento, y ellos son salvavidas profesionales. Estábamos aquí estábamos conectando con sensaciones, ¿sí? Como ven, no es necesario, tenemos aquí en el centro, hay hay un salvavidas, ¿sí? Que no tiene los ojos cerrados. Y más aquí en la esquina inferior derecha, tenemos también otro salvavidas que no tiene cerrados, porque tampoco necesitamos obligar a cerrar los ojos. Siempre es bueno preguntar, o si no, coloca tu mirada en 45 grados, porque no todo el mundo se siente cómodo para poder conectar con sensaciones cerrando los ojos, ¿sí? Y en ese sentido hay que respetar la manera de que la persona se sienta cómoda, eso es lo importante, ¿sí?
Resumen nuevamente, hemos trabajado ya hemos empezado a hablar ya un poco más sobre la técnica, sobre esta conexión con las sensaciones. Y ahora vamos a ver brevemente en qué consistiría un programa aplicado. Hemos visto que también hay algunos elementos con los cuales nos podríamos encontrar con resistencia, ¿sí? Recordar de que los programas de mindfulness tiene que haber una base previa y además ir poco a poco. Por eso el estadio B son cuatro estadios, es decir, además 4 niveles que al deportista le hace gracia además saber que va superando niveles, ¿no? Cada nivel son más o menos 2 semanas, pero igualmente no deja de ser que también se puedan llegar a superponer, es decir, que yo sigo practicando una técnica y al mismo tiempo, por ejemplo, la técnica de respiración y además la técnica de comunicación consciente. No está contrapuesto, sino que también se pueden ir superponiendo dependiendo de lo que tú veas, ¿sí? Ahora bien, si tú quieres implementar el programa, el primer estadio es la presentación de los principios y actitudes que acabamos de hablar. ¿Sí? Hablar de los principios y se habla acerca de ellos, y se los plantea y se hace reflexionar en torno a lo que hablamos, ¿no? La actitud mindfulness que tiene que ver con la apertura a la experiencia, con estar presente, con el intentar concentrarse en algo. Ahí simplemente es lo primero. Esto se hace a través de un registro entre 1 y 2 semanas. Luego se utiliza la práctica formal de centramiento, que consiste principalmente en, bueno, vamos a parar, vamos a inspirar, expirar y vamos a buscar concentrarnos en la respiración. Esto es el centramiento, ¿sí? Como inspiramos, expiramos. En un momento, claro, ahí tenemos que parar, tener un setting, ¿sí? El setting quiere decir el escenario, un escenario de tranquilidad, el cual vamos a inspirar, expirar y vamos a intentar concentrarnos en la respiración. ¿Sí? Luego la práctica informal, la activación de los sentidos, el anclaje atencional, que yo miro, yo siento, yo escucho. Eso durante los entrenamientos. Para luego viene la práctica formal, que es el body scan, que ahora lo veremos, que me interesa que nos llevemos esa herramienta, que es una práctica formal también el body scan y que funciona muy bien para poder ajustar, sobre todo cuando hay mucho pensamiento intrusivo, hay confusión también, nos sirve como para ajustar. Ahora se los mostraré. Práctica informal, introducción al PPRC, que es un protocolo de respiración. En mi tesis una de las cosas que nos preguntamos es, ¿por qué los psicólogos siempre del deporte, siempre vamos recomendando, sugiriendo respiración? Hacemos como la típica respiración y ya está. No hay nada protocolizado, y entonces hicimos un protocolo de respiración consciente que lo puedes encontrar, está en internet, está online, todo lo que es el protocolo de respiración. Porque además nos dimos cuenta que las emociones respiran. Entonces, a partir de ahí, sacamos ese protocolo, ¿no? Pero eso sería ya otro tema en cuestión. Bueno, la cosa es que en el tercer estadio, lo importante es el body scan y empezar a enseñarles e introducirles algún tipo de respiración, no solamente en inspirar y expirar, sino que hay más tipos de respiración. Ahí sería introducir estos otros elementos de respiración. Luego el cuarto estadio ya es un estadio más avanzado donde ya aparte de todo esto se empiezan a introducir otros elementos que tienen que ver con el protocolo Avanza, que también al final ya les comentaré, pero principalmente se basa en la comunicación consciente, en la toma de conciencia, en la aceptación, que luego ya es como, ¿conocen la técnica del disco rayado? Que es como dele, repetir, hasta que al final, se van quedando con algo.
La estrategia de incorporación para el programa de estado B, los 3 elementos son comprender, entrenar y utilizar. Primero, comprender cuáles son los principios, comprender cuáles son los tipos de respiración, luego entrenarlos, lo que sea necesario, para luego llegar a utilizarlos en el momento competitivo. Ahí sí que cada psicólogo, psicóloga del deporte tendrá que determinar en qué momento se podrá utilizar la técnica, sobre todo empezar con bajo riesgo para luego ya hacerlo en situaciones que encontremos que son un poco más difíciles, empezar siempre de menos complejo a lo más complejo en cuanto a resolución del factor emocional, ¿sí? Uno de los elementos principales que planteamos en el programa es comprender las emociones. Es exactamente este mismo patrón el que yo les planteo a los deportistas, cuando hablamos con los padres también, cuando hablamos con los entrenadores también, de que exploramos la emocionalidad, hablamos de cuatro grandes emociones, obviamente que depende del libro y del autor que vosotros cojáis, encontrarán más, pero bueno, la alegría y la tristeza, que se alimentan con la energía del logro, el miedo y la rabia, que se alimentan con la energía de la amenaza, y a partir de aquí cada una de ellas tiene un universo emocional. La alegría, la tristeza, el miedo y la rabia pueden ser adaptativos o no, útiles o poco útiles, y esto se les va explicando a los deportistas, ¿sí? De qué manera podemos ajustar la rabia poniendo límites, la tristeza buscando consuelo, el miedo afrontando, y la alegría compartiéndolo con los demás. Pero ahí se profundiza. Esto sí que es un momento en el cual es una parte como más formal, porque realmente aquí hablamos de la alegría, del miedo, la rabia y la tristeza, como una manera también de ser como un semáforo emocional, de tal manera de que el jugador, la jugadora, entienda y que me pueda por lo menos establecer qué tipo de emociones. Porque la alegría y la rabia, ¿cómo respiran? ¿Cómo respira la alegría y la rabia? ¿Respiran de manera constreñida? ¿Respiran de manera amplia? La alegría y la rabia son dos emociones que son emociones movilizadoras, son emociones activantes. Entonces, las activantes y la energía y la alegría y la rabia respiran de manera amplia. El miedo y la tristeza suelen respirar de una manera un poco más acotada, buscando un poco más de seguridad, entrecortada, ¿no? Y el miedo, ¿cómo respira? El miedo no respira. El miedo se te corta la respiración o empiezas a respirar muy cortito. Entonces, claro, si tú observas en tu deportista el tipo de emoción que tiene y el mismo deportista se da cuenta de cómo está respirando y de qué tipo de emoción tiene, se puede hacer un cambio al tomar conciencia. Entonces, es ahí donde se empieza para poder llegar con esta comprensión, para poder llegar a entrenar y luego utilizarlo en nuestra día a día. Aquí simplemente les dejo planteado el protocolo, el programa psicofisiológico de respiración consciente, de los tipos de respiración, que sería la respiración alterna, que es pranayama, lo puedes llamar como te haga más sentido, respiración alterna, que es tapándose el orificio derecho y con el índice tapar el orificio izquierdo. Esto 3 veces por un lado, 3 veces por el otro, para empezar a tomar recién conciencia de la respiración. Luego la mecánica respiratoria, que tiene que ver con la respiración completa, que es inspirar y expirar, dándose cuenta si te estás respirando diafragmáticamente o de manera intercostal. Y la técnica respiratoria en sí misma, que es la respiración centrada, que ahí es cuando tú buscas centrarte en algo, ya sea cuando inspiras, cuando expiras, o centrarte en algún objeto que puedas visualizar. Aquí ya estamos trabajando 100% con la atención.
Aquí teníamos un ejemplo de conciencia respiratoria, estábamos en el Colegio Oficial de Cataluña ya por el 2013, que aquí ya estábamos con técnicas psicofisiológicas de gestión emocional, estábamos enseñando aquí, son todos psicólogos, estábamos enseñando precisamente la técnica de respiración. En este caso era la respiración completa. Más de lo mismo, y ahora, bueno, de comprender uno de los elementos que también hacemos con los entrenadores es comprender las sensaciones. Entonces es como, ahí sí que dependiendo del deporte, el tema y de cómo se siente el deportista, el tema de tapar los ojos va muy bien. Orientar el pensamiento hacia lo que se está haciendo y las sensaciones que se producen con esta acción es el mecanismo que nos permite darnos cuenta qué está haciendo. Entonces ahora ya pasamos de lo que son las sensaciones a lo que es el pensamiento. Esto te permite, lo que ayuda, por eso es una balanza, a ajustar el piloto automático que nos hace entrar en bucles emocionales y de pensamiento que a veces al jugador le cuesta salir. ¿No? Pero empezamos, como les digo, empezamos con la respiración, desde ahí se basa. ¿No? Luego entrenamos con las prácticas formales, que es centramiento, que lo que les comentaba que es inspirar y expirar, dándote cuenta cómo inspiras y cómo expiras. Muchas veces yo les digo que en este momento pongan la mano delante de la boca para que ellos sientan la respiración. Con los niños más pequeños lo hago con globo. Con el body scan es hacer un repaso, vamos a ir aquí, el body scan, luego ya vuelvo a la anterior, es hacer un repaso con todo el cuerpo, de abajo, pasando primero por los pies, por los muslos, por las piernas, muslos, glúteos, abdominales, todo lo que es el tren superior, ¿sí? De hacer un repaso como es un escáner, ¿no? Inspirando y expirando de cómo está el cuerpo a nivel de sensaciones. ¿Sí? Y esto te digo que va fenomenal, que se puede aplicar dentro de lo que es la misma competición se puede también se puede ejecutar. ¿Sí? Hay que ver en qué momento, pero sí que se puede, dependiendo del tipo de deporte, obviamente. ¿No? Deportes que son más activos, deportes en el fondo con balón, que requieren más movimiento. El body scan se hace sobre todo cuando hay momentos en momentos de descanso, no en medio tiempo. ¿Mm? Con respecto a las prácticas informales de activación de los sentidos, también es lo que se utiliza. Yo miro, yo veo, yo siento, es como la base. Hay muchas más. Y utilización del STOP, del acrónimo que habíamos comentado en un comienzo. Mi cuerpo aquí, mi respiración ahora. Eso es lo que es una de las preceptos, es una de las indicaciones que constantemente vamos haciendo con el deportista. Mi cuerpo aquí, mi respiración ahora. Mi cuerpo está aquí, mi respiración ahora. ¿Cómo está? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, estamos también preparando, aquí ya estamos con el mismo curso del Colegio de Psicólogos, y entonces fuimos a hacer prácticas a un gimnasio de gimnastas. Entonces aquí todas son de vía olímpica y aquí estábamos haciendo las prácticas, aquí en este caso estábamos ayudándoles a hacer body scan, es el primer paso del body scan. Primer paso del body scan, primero es el centramiento, nos centramos, ¿sí? Para luego repasar, ir repasando el cuerpo. Se les puede, como les digo, se puede decir que repasar el cuerpo lo puedes hacer de manera visual. Incluso yo con algunos deportistas que son un poquito más activos, yo les digo que se vayan tocando las partes, que te toquen las pantorrillas, tócate los muslos, tócate las caderas, tócate y vas repasando así. Y luego les pregunto, vas repasando así el cuerpo, y luego les pregunto, ¿qué... ¿qué sentiste, no? ¿Cómo experimentaste? ¿Cómo viviste tu cuerpo?
hay alguna parte más tensa, una parte menos tensa. Entonces, claro, así se van tomando conciencia. ¿Mm? Aquí este es un ejemplo ya de utilización. Estábamos con, esto era infantil, estaba aquí justo ese día, se juntaron cadetes e infantil en Fútbol Club Barcelona, y estábamos haciendo precisamente un tema ya de unificación de conceptos. Aquí estaba lloviendo, y este era un día de muchísima lluvia, y lo que hicimos con ellas era que no nos interesaba que prestasen atención a la lluvia, sino que estuviesen concentradas con el balón. Entonces, solamente aquí era foco atencional en el balón, de cómo era la sensación, de cómo golpeaban el balón, que tuvieran mucha atención con la técnica. Todo esto, obviamente, que previamente se había comentado con el entrenador, y el entrenador al mismo tiempo también cooperaba dando las instrucciones precisas para poder trabajar este foco atencional y no irnos a otros espacios. Aquí estábamos, era un muy buen momento para que él también pudiese practicar, y lo hizo. Finalmente el protocolo avanza, también se los dejo planteados, porque también esto ya son más horas de reflexión, que son todos los demás aspectos también que trabaja el mindfulness, como lo que es los aspectos de la comunicación interpersonal, cómo se generan los cambios de creencias, los juicios. El mindfulness tiene un tema de aceptación de la experiencia, que no es un tema de aceptación de decir, bueno, yo lo acepto y ya está, sino que es un tema de abrirse a la experiencia. Y bueno, eso también requiere también de una serie de pequeños talleres con el deportista para que vaya tomando conciencia de eso. También la transformación del tiempo, se trabaja mucho con el tema de técnicas de gestión del tiempo, que también son interesantes para ir interiorizando esta metodología, y en el fondo como es una manera de vivir el deporte. ¿Mm? Por ejemplo, aquí, este es un ejemplo cortito, aquí estábamos también con otro grupo de deportistas, y aquí lo que nosotros hacíamos era la comunicación, ¿no? La comunicación proactiva y una comunicación sana, ¿no? Y entonces era que cada una le dijese a su compañera, gracias a que tú estás aquí, yo puedo hacerlo mejor. Tiene que ver con el reconocimiento, tiene que ver con el modelo de transformación relacional de Quintana y Cisternas del año 2016, que nos habla de esto, de la manera de ofrecer ese feedback, ¿no? La famosa ventana de Johari, si lo queréis ver por ahí. ¿No? Finalmente, uh, resumiendo de todo lo que hemos hablado ya de lo que es el programa Estadio B, nos interesa focalizar para conectar y aquietar el cúmulo emocional o de pensamientos o incluso de sensaciones, dependiendo desde dónde vamos a acceder, que el deportista tiene. ¿No? Si vemos la parte de arriba de nuestro dibujo, de aquí de nuestra imagen, que nos dicen que muchas veces nosotros podemos pensar que los planes son es llegar y se ve la meta clara, pero realmente, y tocando el pie a tierra, podemos encontrarnos con una realidad diferente, una realidad que nos depara subidas y bajadas, ¿no? Caídas y volverse a levantar, ¿no? El concepto de resiliencia también es uno de los elementos que también se trabaja con la metodología mindfulness, ¿eh? Ser capaz de salir adelante a pesar de la situación. La finalidad de esta metodología es conseguir integrar el mindfulness en la práctica diaria como algo que te permita frenar y darte cuenta de dónde estás y qué estás haciendo con tus sensaciones en un tiempo presente, ¿no? Sabemos además que las emociones nos pueden descentrar, llevarnos al pasado, llevarnos a un futuro, y el tema es utilizar esa brújula que nos puede dar la emoción y las sensaciones para nuestro propio beneficio.
Y bueno, nuestros objetivos eran delimitar el concepto de mindfulness aplicado en el mundo del deporte. Creo que lo hemos planteado al inicio, con lo que es el tipo de metodología con prácticas formales, prácticas informales, de qué manera que quedase claro que las prácticas formales en algún momento tenemos que parar, obviamente, pero no es todo lo que es el mindfulness. Sobre todo tiene que ver más con las prácticas del mindfulness aplicado al deporte, con las prácticas informales. Tenemos además cuáles son los principios del enfoque atencional y volver a las sensaciones. Y luego, al proponer la estructura del programa de mindfulness aplicado al estadio B, lo que planteamos principalmente es cuáles son qué se hace en cada uno de los estadios. Cada uno de los estadios son un par de semanas que pueden ir solapándose esta semana. Sí que es importante considerar el ritmo del deportista, ¿sí? Y que esté abierto también a la experiencia. Y el concepto también de todo lo que tiene que ver con la respiración y las emociones, creo que es fundamental para poder llegar a implementar un programa de mindfulness que sea con intención, con atención y con claridad a nivel de metodología, porque si no podemos perder una oportunidad bonita para trabajar estas técnicas, o esta metodología, como quieras llamarlo, dentro de lo que es nuestra propia mochila de recursos como psicólogos que somos. Creo que, Ana, hemos estado en el tiempo, estamos o'clock. Ahora dejo el espacio para responder a vuestras inquietudes y vuestras preguntas. Genial, Marcela, muchas gracias. Acá, ahora lo veo. Carla dice, me resultó muy interesante, gracias. Bien, comentaros a todos que tenéis esta segunda parte de la sesión más interactiva con la profesora. Cualquier pregunta que tengáis, duda, pues podéis plantearla idealmente levantando la mano y os damos paso a través del audio y conectando la webcam. Y si no, pues a través del chat también podéis plantear las dudas que tengáis. María Noel dice, muy bueno, qué lindo estar de nuevo por acá. Saludos desde Uruguay. Saludos, María. Saludos aquí desde Barcelona. Karina, adelante. Hola, Marcela, ¿me escuchas bien? Sí. Perfecto. Pues un tema muy interesante el que nos expusiste. Yo he tenido algún contacto con este tema de mindfulness aplicado, porque donde yo estuve trabajando hace un tiempo, aplicaban mucho esta metodología, bueno, este enfoque, esta técnica. Lo que quería preguntarte es, ¿tú trabajas este programa de manera independiente? Es decir, solamente está 8 sesiones, 8 semanas de trabajo con este programa, o lo incorporas a un programa psicológico, lo mezclas. Y otra segunda pregunta es, ¿trabajas estas como habilidades independientemente del deporte
o hasta qué momento comienzas como a contextualizarlo al deporte específico que estás trabajando? Gracias, Karina, por tus preguntas. Realmente este programa de mindfulness está incorporado dentro de un programa psicológico más amplio. Empezando, digamos que cuando he empezado a trabajar mindfulness, ya llevo un tiempo dentro del club, ¿sí? Más o menos aproximadamente unos medio año, porque ya han visto resultados con otras técnicas del deporte, digamos de la psicología del deporte, tipo visualización, lo que es relajación, ¿sí? Lo que es el nivel de activación. Trabajo sobre todo en función del momento de la temporada. La incorporación del programa de mindfulness también hay que tenerlo en cuenta, en qué momento de la temporada se realiza. Si después de estos medio año ya estamos con una base de conocimientos de diferentes técnicas a nivel psicológico, luego ya es cuando se incorpora estos elementos, sobre todo pensando de cara a final de temporada, cuando nos vamos a encontrar con más elementos emocionales, con finales, con campeonatos en los cuales a lo mejor no están llegando a buen término. Por consiguiente, yo diría que es una incorporación dentro de lo que es la temporada, y se lo incorpora de mitad de temporada hacia adelante. Y si no, a principio de temporada, pero ya ha pasado un año ya tú trabajando con ellos. Eso por un lado. La segunda, habilidad independiente con respecto al deportista o al deporte. Creo que sí, que como cuando tú eres psicólogo aplicado, no es que esta receta te va a servir en todo momento y a cada, digamos, de la misma manera. Dependerá del tipo de deporte. En fútbol nosotros lo hacemos, por ejemplo, lo que aplicamos bastante es el tema de body scan, el tema de los juicios y las creencias, el trabajo lo hacemos un poquito más desde lo que es el aspecto del pensamiento y las sensaciones, ¿no? En deportes individuales que requieren repetición, por ejemplo, lo que hacemos ahí ya es trabajo con elementos bastante de respiración y de body scan y centramiento, con elementos un poco más formales. En los reportes que son de más actividad hacemos más trabajo informal, de la práctica informal. En los que son más formales, en los que son más repetitivos y con una característica como por ejemplo un patinaje artístico o una gimnasia, lo hacemos desde lo que es la técnica más formal. Muy bien, muchas gracias. De nada, Karina. Bien, María Puig también quiere preguntar. María, adelante. Hola a todos. María, tengo apellido catalán, pero de abuelos únicamente, soy argentina. Así es que, nada, yo me estoy otra vez incorporando al máster, todavía no hablé con Ana, pero no lo terminé. Y tengo una pregunta disculpen, tengo una pregunta para ti. Me parece súper interesante el tema de mindfulness, de hecho lo aplico, pero no necesariamente a la parte deportiva, pero lo utilizo bastante. Ahora, la pregunta sería la siguiente: ¿cuándo las técnicas son aparentemente fáciles? No sé si entiendes lo que quiero decir, como que son cosas que no son súper complicadas de implementar. ¿Cómo haces para que los deportistas realmente puedan como racionalizar o sacarlo de lo que es, pero respirar no es tan complicado, o tratar de centrarse en el aquí y ahora no es tan complicado? ¿Cómo hacer para que realmente lo tomen como más seriamente, algo que uno podría decir, bueno, no parece, es algo como simple? No sé si logro explicar lo que quiero comentar. Y también ahí seguramente entran otras cosas que tienen que ver igual con los mecanismos nuestros de defensa también, ¿no? Que uno tiende a tal vez no aceptar cuando
las cosas parecen como demasiado simplistas. Esa es mi pregunta más al tema del mindfulness, ¿no? Gracias, María. Primero, claro, la técnica puede parecer simple, pero no simplista. ¿Mm? Entonces, de ahí que es fundamental cuando se explica, cuando empezamos a explicar la metodología, por eso es una metodología, entonces bastante, como que abarcamos bastantes aristas, y lo podemos trabajar de diferentes ángulos, siempre tiene que ser, intentamos darle respuesta a algo que al deportista le pasa. No porque yo ahora te voy a hablar de esto, sino que es intentar darle primero una respuesta. Más que nada para que tenga un sentido también para que le pueda ser útil. Ahora bien, es fundamental enmarcar en mindfulness. Y cuando empezamos a hablar en mindfulness, te digo, en fútbol, en básquet, con deportes que pueden ser un poco, al ser grupal, se puede prestar un poco más un poco más a la actitud esta de, bueno, ¿y esto para qué, no? Hablamos desde lo que son las emociones. Y cuando hablamos del cuadrante emocional, este que les he planteado de alegría, tristeza, miedo y rabia, lo hago dibujado algunas veces me llevo como los cuadrantes, me los llevo dibujados, si no lo dibujo en el mismo suelo. Y hago que se pongan también dentro del mismo cuadrante para que vayan teniendo la experiencia de la emoción. Y realmente la gente, y hemos tenido 100% de buena respuesta, cuando tú les hablas de emoción y que es algo que les puede llegar a ser útil sobre darle sentido a eso, ya como que queda enmarcado el concepto de mindfulness. Ahora bien, yo no hablo de mindfulness directamente ahora porque nosotros estamos planteándolo entre colegas psicólogos. Pero cuando yo hablo de mindfulness con deportistas, yo hablo de ajuste atencional, vamos a ajustar nuestros niveles de activación, vamos a autorregularnos, ¿sí? Sabiendo que entonces es como funciona la terapia, en terapia breve estratégica funciona así, que en el fondo tú estás haciendo una serie de movimientos a nivel comunicacional con el paciente, y a partir de ese movimiento comunicacional el paciente se va dando cuenta, pero si tú le dices, mira, yo estoy haciendo esto contigo, esto y lo otro, el mecanismo se rompe. Entonces aquí es como un poco como lo mismo. Hablo de lo que es mindfulness, yo sé que estoy hablando de mindfulness, pero dependiendo del deportista, del deporte, de la edad del deportista, del tipo de interlocutor que yo tengo frente, hablo de autorregulación, por eso autorregulación a través del programa Estadio B. Entonces, aquí en el fondo es la manera en cómo tú vas a envolver el concepto de mindfulness sabiendo que tú lo estás aplicando. Ok, no, me queda súper claro. Una última pregunta. ¿Has tenido ya experiencia con atletas generalmente de modalidades individuales que les va muy bien en el entrenamiento y cuando tienen que competir se bloquean? ¿Has podido utilizar un poco este tipo de proceso? Sí. Hemos trabajado con gimnastas que de hecho son seleccionadas nacionales, y hemos trabajado en lo que es el body scan. Okay. Con el body scan les ha funcionado muy bien, obviamente que con todo el concepto que ellos ya manejan, pero igualmente a nivel como de ajuste atencional, y sobre todo el ajuste a nivel de sensación, porque tenemos deportistas que pueden ser a lo mejor muy cognitivos y poco de sensaciones. Hay deportistas que son más de sensaciones y a nivel cognitivo, pero el body scan, lo curioso del body scan es que te produce un ajuste a nivel cognitivo y a nivel de sensaciones. Entonces sí que es cierto de que previo a la ejecución de una prueba, claro, te pueden estar haciendo visualización, pero el tema es que el ajuste de la tensión, ¿sí?, para llegar con un nivel óptimo de energía, con el body scan ha funcionado bastante bien. Luego también la respiración, los tipos de respiración. Hay deportistas que conocen varios tipos de respiración, de mis deportistas conocen más de 5 tipos
de formas de respirar frente a determinadas sensaciones. Entonces, claro, también con la respiración también te ayuda a ajustar. Muchas gracias. De nada, María. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo creo interesante también destacar, Ana y compañeros, que realmente el mindfulness es es un enfoque que engloba gran cantidad de técnicas que nosotros estamos utilizando, ¿sí? No estamos inventando el agua tibia con el mindfulness, pero sí que es cierto que la manera en cómo enfocamos las emociones, y que creo que también nunca está de más para nosotros como psicólogos del deporte, enmarcar la emocionalidad dentro de lo que son las sensaciones y canalizarlas desde lo que es la respiración, y la utilización de técnicas formales como el centramiento, el body scan, puede realmente ayudarle al jugador, al deportista, a ayudarle a ajustarse, ¿eh? Que te digo que realmente eso es sobre cuando estamos en el campo, pero va de maravillas, y esto con los fisioterapeutas del Barça lo trabajamos como técnica cuando están lesionados. Todo el proceso de lesiones, pues, es un compañero, te acompaña, es una técnica que te puede llegar a acompañar más de lo que, más de lo que el deportista puede llegar a pensar, ¿no? Que también es algo que no profundizamos en en el día de hoy, lo que también puede llegar a ser muy útil, el mindfulness enfocado también al tema de lesiones. Esos son otros aspectos que, donde también se puede utilizar. A nivel deportivo y de rendimiento, es, es más recursos para nosotros como psicólogos para poder entrenar al deportista en otras maneras de enfrentar la realidad deportiva. Y por ahí creo que también es un elemento que sí, como comentaban las compañeras, que puede ser sencillo, eh, pero que llegar a interiorizarlo y llegar a pensar en el momento presente, no estar pensando en antes o después, no es tan sencillo. Pero luego, luego cuando ya lo tienes, es algo muy fácil y de ver el resultado, se ve el resultado en el momento. Que eso es lo que tiene el deporte, ¿no? Que lo que hacemos es que mm, el feedback lo vemos en el momento, si funciona o no funciona. Y por otro lado, comentarles ya, así como, Ana, tú ya me dirás, porque yo por mí seguiría hablando de respiración y de emociones mucho rato más, ¿eh? Pero sí que es cierto que el tener conciencia de que de que las emociones, la manera en cómo las emociones respiran, de darle a conocer, simplemente, yo con mis entrenadores les hablo mucho de que ellos sepan detectar cómo es la apariencia física del niño, del adolescente, ¿no? De cómo está respirando, y ya te puede dar una idea de si tiene miedo, si está enfadado, y que también es una buena manera de acceder a los mundos internos de las personas e ir más allá, no quedarnos nosotros como psicólogos del deporte con solamente la técnica. Yo creo que la psicología del deporte va más allá de una técnica, sino que va de enfoque de cómo tú observas a la persona. Y en este caso, desde el enfoque que practico,
el mindfulness te permite acceder a la persona desde lo que es la psicofisiología, de la parte emocional, de la parte cognitiva, y entonces te enriquece a la hora de observar al otro, ¿no? De cómo se está relacionando con él mismo o con ella misma, ¿no? Bien, voy a hacer la última petición, si no lo dejaríamos aquí, pero era para acabar de aprovechar. Uh-huh. Si alguien más tiene alguna cuestión. Sí, Julio Herrán dice, hola, ¿cómo los entrenadores han aceptado el mindfulness y cómo ha cambiado su visión o perspectiva de la técnica? Visión y perspectiva de la técnica. Julio, ¿no? Exacto. Vale. Julio, bueno, la técnica ha estado muy bien aceptada por los entrenadores. Sí, entiendo que si es de fútbol, ¿eh? No lo sé, pero si son de fútbol, nosotros tenemos un programa piloto en Canarias y estamos trabajando con Las Palmas y lo han aceptado bastante bien, porque precisamente permite autorizarse. O sea, desde la aceptación desde lo que es la observación de eficacia de la técnica, o de la metodología en sí. ¿No? Porque sí que es cierto que se requiere masticarla, masticarla tú primero, luego posteriormente ir practicando a lo mejor introduciendo pequeños elementos del mindfulness, también, que también se puede, que también se puede ir introduciendo pequeños elementos para poder trabajar, por ejemplo, todo lo que es la estrategia de autorregulación emocional. ¿Sí? Y la autorregulación emocional para mí va directamente implicada con lo que es la atención, la autorregulación y atención, y es lo que casi son los grandes procesos que en el deporte para mí son fundamentales. Ahora, ¿cómo ha cambiado su visión y perspectiva de la técnica? Yo creo que realmente no sé si ha cambiado, porque creo que no han tenido ni siquiera cuando tú llegas y hablas de autorregulación emocional y que vamos a trabajar con determinados elementos, como ya previamente hemos tenido la condición previa es que hemos tenido una base, entonces claro, aceptan lo que venga. Y no le damos un carácter metafísico ni algo que no se puede tocar, porque en el deporte se tiene que tocar, se tiene que ver, tiene que ser cuantificable. Y de alguna manera cuando tú observas que los chicos cometen menos errores, que no reaccionan frente a la patada de un rival, no reaccionan de la misma manera, sino que se ajustan, que no es que contengan con rabia, sino que canalizan esa rabia para poder estar más atentos. Los entrenadores lo viven de una manera útil, y bueno, y ahí radica la eficacia de la utilización de esta metodología. Ahora bien, Marcelo, lo que pasa es que la metodología puede ser muy amplia. ¿Por dónde empiezo? Por pequeños elementos, sobre todo cuando nosotros ya hemos tenido, vuelvo a repetir, cuando ya tenemos una base dentro de lo que es el entrenamiento, ya tenemos una base y podemos trabajar, empezar con elementos también de foco atencional, que los entrenadores les gusta muchísimo, sobre todo en deportes con adversarios, todo el tema de la atención, en dónde se lleva la atención, y también el tema de la autorregulación. Ahí ya dependerá de cuál es la necesidad también que te presenten los entrenadores. Y ahí también tiene que ver con una de las habilidades como psicólogo del deporte, de saber plantear la metodología o el enfoque adecuado a la demanda del entrenador.
Porque también ahí ya tiene que ver con la habilidad del psicólogo para poder llegar a intuir que esta manera de hacer puede llegar a generar beneficios a corto y mediano plazo, ¿no? Porque a largo plazo, bueno, esto es bastante más complicado en deporte, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros lo hemos aplicado en vía olímpica, estamos trabajando hace 3 años y bueno, hemos tenido, de hecho la selección está clasificada para Tokio. Bien, tengo un par de alumnos más que quieren preguntar. Por una parte, desde Chile, el país de origen de Verónica, que quizá no lo he dicho al inicio, pero que es chilena de origen, afincada ahora en España. Gabriel, que es chileno también. Adelante. No sé si puedes activar el micro, Gabriel. Y también me decías que también hay una compañera Verónica también. Sí, bueno, de Verónica es de Uruguay. Vale. Sí. Gabriel, no sé si puedes activar el audio. He visto ahora. ¿Aló? Sí, ¿Me escuchan? Sí, Ya, Marcela. sí. Hola, habla Gabriela acá de Limache, Chile. Gracias por la clase. Te quería hacer una pregunta bien concreta. Para aplicar este programa Mindfulness a los deportistas, ¿qué curso entonces tú recomiendas para yo poder saber en qué consiste una sesión, cuánto dura una sesión, para poder aplicarlo acá a los chicos, a los deportistas, ¿no? Porque como curso de Mindfulness aplicado al deporte propiamente tal, no podía encontrar acá en mi país. Solamente están estos programas MBCR de 8 sesiones, que son para el estrés o para docentes. Entonces, esa es mi pregunta concreta para ti. Ujú. Gabriel, en Chile hay una consultora que es de Bruno Solari, que trabaja lo que ¿Ya? es mindfulness Ujú. aplicado al docente, es decir, de qué manera el docente puede aplicar el mindfulness. Es lo que más se acerca al Mm, mindfulness aplicado al deporte. Ahora bien, para lo primero que lo que te diría de manual es experimentar si no hay ningún, porque realmente nosotros aquí en Barcelona hacemos cada 2 años se hace el curso, pero es presencial, ¿sí? claro. Entonces, lo que sí que podría comenzar a hacer el NBCCR del Kabat-Zinn, que, ¿Ya? que te va a dar algún tipo de herramienta, porque luego lo interesante es seguir los protocolos, ¿sí? Ujú. El protocolo mismo del programa de Mindfulness, que está el MDC, que es el de Mindfulness aplicado al deporte de Estados Unidos, pero también tenemos este programa de Estadio B, que está en Internet. Ya. ¿Sí? Entonces sería como, primero, para poder tener como las técnicas de body scan, centramiento y estos elementos, tener esa base desde lo que es el de John Kabat-Zinn, para luego Ujú. aplicarlo, para luego ya teniendo ese conocimiento de estas técnicas, para luego ya aplicarlo a través del deporte con un protocolo, que en el fondo es el programa Estadio D, que es un protocolo de aplicación, que eso tú puedes encontrar, ¿eh? Eso se puede encontrar en internet, eso lo tenemos colgado. Ok, ok, Marcela. Sí, me queda más claro. Muchas gracias y un abrazo desde acá. Bueno, saludos, ¿eh? Gracias.
María tenía una cuestión. Si quieres plantearla, María, que ha participado antes. Sí, hola, otra vez. Una pregunta, ¿ya te ha pasado de haber aplicado a algún atleta que tiene déficit de atención? ¿Es ya diagnosticado y con medicación? Sí, 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 sí. Lo hemos trabajado, de hecho lo estamos trabajando, pero esto sí que es, no es en grupo, es un futbolista que viene al estudio. Ujú. ¿Sí? Y con él trabajamos mucho lo que es el anclaje de sensaciones, con muchos juegos. Eso. Sí. Lo tenéis en la bibliografía que recibiréis, son webs y links de interés, además de bibliografía de lo que hemos conversado. Toda la bibliografía que ha aparecido hoy lo tendréis en un documento que Ana les hará llegar, ¿sí? Pero este es un libro que se llama Juegos Mindfulness y que realmente sale una gran variedad de recursos con los cuales trabajar precisamente con todo tipo con niños, digamos, entre los 5 y los 16 años, hasta adolescentes. Incluso se pueden adaptar algunas técnicas a nivel también con trabajo con adultos o con gente más senior, y que te da muchas ideas para trabajar precisamente con esto. Una sesión de trabajo de mindfulness con un niño con déficit atencional es a través de juegos, a través de mostrarle temas respiratorios. Trabajo también con biofeedback en ese sentido, para que él vaya viendo su respiración. Y en caso de que no tengas biofeedback, el tema de lo que es globos, con que esté estirado y que tú le vayas poniendo, le puedes poner también una pelota una pelotita en el estómago para que él la vaya moviendo, para que él vaya sintiendo también sensaciones, etcétera, etcétera. En el fondo, los niños con déficit atencional, obviamente que requiere una preparación más para la sesión, requiere al mismo tiempo también de tener mucha paciencia y las sesiones que sean cortitas, máximo 45 minutos, más de 45 minutos con un niño con déficit atencional haciendo técnicas respiratorias y de sensaciones, no da. ¿No? O sea, máximo 45 minutos en sesión privada, como máximo. Y yo lo que hago es dividir sesiones, algunas veces hago de 25, otras veces hago de media hora, algunas veces hemos hecho 45, pero ya después de que el niño ya está también comprometido contigo, porque eso también tiene que ver con la relación, digamos, psicoterapéutica, entre comillas, para poder generar algún tipo de cambio. Es fundamental primero generar confianza, sobre todo si estamos trabajando con niños con déficit atencional que tienen una serie también de handicaps que los acompañan, la poca escucha del adulto, el tema de poca confianza en sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vienen con otras historias también, o comorbilidades, si quieres llamarlo así, que también es importante trabajar en las sesiones, ¿no? Que tiene que ver con eso, con la generación en el fondo del vínculo. Y después de eso, después de generar el vínculo, ya puedes hacer lo que quieres casi con ellos, plantearles y proponerles todos los juegos que ha habido sí por haber. Sí, pero siempre siendo niños con objetivos. Yo siempre explico muy bien, esto es lo que yo creo que consigamos, del 1 al 10, ¿cuánto lo conseguimos? Ana. Muchas gracias. De nada, María. Ana, una pregunta. Dime. ¿Puedo hacer una pregunta final al grupo antes que terminemos? Sí, sí, sí. Sí. Lo que pasa es que esto ya por un tema de estadísticas mío, que si me pudiesen con una palabra sintetizar la sesión de hoy, con una palabra que fuesen comentando en el chat, una palabra, ¿con qué te quedas de todo esto? Con una palabra, como una forma de síntesis. Son de estas cosas que tenemos los psicólogos, ¿no? Del deporte, me entenderán colegas, que es un tema de estadísticas y de síntesis que también, bueno, somos estructurados, ¿no? Entonces, si me pudiesen ir respondiendo a través del chat,
con una palabra de síntesis, ¿con qué te quedas? No, no quiero que me expliques nada, sino que con una palabra de síntesis, ¿con qué te quedas de la sesión de hoy? Gracias. Las emociones respiran, de María Puig. Gracias, María. Momento presente, de Gabriel Sánchez. Gracias. Gracias, Gabriel. Aquí y ahora, Carla. Novedoso, Ernesto. Gracias, Carla. Gracias, Ernesto. Conciencia corporal, Michelle Castañeda. Gracias. Enfoque interno, Mercedes. Carlos, la mente aquí y la respiración hoy. Mónica Viñoles, la autorregulación en el aquí y ahora. Gracias, Mónica. Claudia Jara, aprendizaje. Francisco Camaño, autorregulación. María Noel, contacto emocional. Nico Chicoy, aplicación. Gracias, Nico. Bien, parece que hasta aquí las palabras para definir la conferencia, Marcela. Gracias, se los agradezco, ¿eh? Que tomo nota para el libro. El libro que estamos escribiendo ahí. Perfecto, bello, de Julio Herrán. Bien, pues muchísimas gracias, Marcela, por la sesión de hoy, por darnos a conocer o dar a conocer desde el máster esta técnica a los alumnos, este enfoque de la psicología del deporte. Carlos, te das las gracias, excelente sesión. También Mónica, gracias, Marcela. Así que muchísimas gracias. Estamos en contacto y comentar a los alumnos que ha preparado un material adicional a la sesión, así que junto con el enlace de la grabación va a haber un foro para poder participar y unos pequeños apuntes que estarán a su disposición también. Gracias. Bueno, gracias compañeros. Un gusto haber estado conectada en tantas partes, en tantos momentos, en tantos espacios. Y bueno, desearles lo mejor para esta temporada y que vaya bien en vuestro máster, con vuestros estudios y vuestras ideas y vuestras inquietudes. Que vaya muy bien. Saludos desde Barcelona. Genial, hasta luego. Muy interesante todo lo expuesto, gracias. De Nico, Michelle Castañeda también, gracias, muy interesante. Gracias también de María Noel. Genial, muchísimas gracias a todos por asistir, los alumnos de la sexta edición y los alumnos de ediciones anteriores, que es un placer poderos ver y escuchar nuevamente. Un abrazo a todos. Simplemente comentar que a los alumnos de la sexta edición en 15 minutos empiezan las tutorías de Psicología del Entrenador 1 con María de los Ángeles Corro Molas, así que lo preparamos todo y retomamos en 15 minutos. Un abrazo. Gracias, Marcela, un abrazo. Adiós. Adiós.